Y bienvenidos a este quinto día. Hoy es el primer domingo de Cuaresma y vamos ya en el quinto día de este camino de Cuaresma, este camino leyendo la historia del pueblo de Israel a través del libro del Éxodo. Hoy vamos a ver a lo largo de todo este capítulo cómo Moisés va a enfrentar su primer fracaso. Si usted ya se leyó el capítulo, usted sabe lo que le estoy hablando y si no, recuerde, aproveche ese momento para que vaya, lo lea y todo lo que vamos a hablar en este momento no le sea ajeno, no le sea extraño. Empezamos entonces hablando entre el versículo 1 y el versículo 5. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior Moisés, Aarón hablaron con los sacerdotes, con los ancianos del pueblo hebreo y ellos estaban convencidos, estaban llenos de esperanza de que así lo iba a hacer Dios. En ese contexto entonces Moisés va a hablar hoy con el faraón. Moisés en compañía de Aarón va a hablar con el faraón. Y esto supone una serie de preguntas. Normalmente en las civilizaciones antiguas tenían como unas audiencias públicas donde las personas del pueblo iban, se acercaban donde el faraón, donde los reyes, les ponían sus casos y en este caso el rey respondía según le parecía. Entonces lo más probable es que si hubiera solicitado alguna de estas audiencias o otra opción es que como Moisés había sido parte de la casa del faraón, recordemos, de pronto tenía algún contacto, de pronto por ahí quedaban algunos amigos que hicieron posible esta reunión. Por eso, más adelante las consecuencias que toma el faraón con Moisés pueden ser un poco condescendientes debido a la historia o debido a la cercanía que Moisés tenía con el imperio egipcio. Entonces va Moisés donde el faraón lleno de esperanza y lleno del respaldo, primero de Dios y segundo del pueblo, porque los ancianos le habían dicho, hágale mijo, usted puede, usted va a ser el portavoz de Dios, usted va a ser el portavoz de nosotros para que podamos tener la gran noticia de la liberación. El Moisés va donde el faraón no a decirle que libere al pueblo de la esclavitud, sino a decirle que les conceda ir al desierto a adorar a Dios. Que Dios, el Dios de los hebreos, Yahvé, se le ha manifestado, se le ha aparecido y le ha dicho que por favor vayan al desierto a adorar, para celebrar, para hacer sacrificios, para que el pueblo, para que Dios no tome represalias con el pueblo. En este diálogo nos damos cuenta primero de que el faraón hace unas preguntas. La primera pregunta es, ¿quién es ese Yahvé? O sea, ¿quién es ese Dios de los hebreos? ¿Por qué? Porque recordemos que el imperio egipcio está muy condicionado por los dioses. Ellos tienen diferentes dioses, a tal punto que el faraón es considerado un dios, el hijo del dios Sol, aquel que tiene sobre sus hombros, sobre su cabeza, la responsabilidad de todo el imperio. Es considerado un dios, la gente lo adora, la gente lo venera, por eso el hecho de que Moisés le diga que el Dios de los hebreos le ha hablado de esa experiencia no es ajena para el faraón. Pero ¿qué pasa? El faraón desde una posición superior, ¿por qué? Porque si el Dios de los hebreos fuera más poderoso que el Dios de los egipcios, el pueblo hebreo no estaría esclavo. Por eso, ese Dios, Yahvé, es de una categoría inferior. Eso es lo que piensa el faraón. Si el Dios de los hebreos fuera más poderoso que nuestros dioses, ellos no estarían siendo esclavos de nosotros, sino que si ese Dios tiene más poder, pues hace rato los hubiera liberado. Esa es la mentalidad o ese es el pensamiento que tiene el faraón. Por eso pregunta, ¿y quién es ese Dios? ¿Quién es ese Yahvé para que yo tenga que hacerle caso a la voz de él? O sea que ahí ya hay como una superioridad de la divinidad del faraón, se cree por encima del Dios de los hebreos. Moisés y Aarón le explican pues que no, que estaban en el desierto, que Dios se les apareció, les dijo que por favor hablaran con el faraón, les diera
los dejara ir a un camino de 3 días en el desierto para adorarlo, para que no tuviera consecuencias para el pueblo por no hacer los sacrificios que él le pedía. Pero el rey les dice como que dejen de perder el tiempo, eso no va a pasar, y ustedes en vez de estar alimentando esas esperanzas, esos mensajes de su Dios, salgan de aquí y dejen de molestar. ¿Por qué les decía que de pronto fue un poco condescendiente? Porque cuando uno se atrevía a desafiar al faraón, lo más probable era que le esperara la muerte. Pero ¿qué pasaba? De pronto, por la historia que tenía Moisés en el imperio de Egipto, por haber sido criado dentro de la estructura egipcia, de pronto ese faraón fue misericordioso o tuvo piedad ante tal petición que le hizo Moisés y Aarón delante de él. ¿Qué pasó? Como consecuencia de esto, este es un capítulo muy político. Aquí nos vamos a meter en temas políticos porque ¿qué pasa? El faraón le dice a los capataces, este pueblo es más numeroso que el pueblo de Egipto. O sea, los hebreos eran mucho más grandes que el pueblo egipcio. O sea, lo que habían hecho los antecesores de él no había servido para nada. Recuerden que el faraón anterior había tratado de matar a todos los niños varones para que el pueblo no creciera, pero esas prácticas no habían servido para nada porque hoy en día, en el momento donde nos encontramos en este capítulo 5 del Éxodo, el faraón dice que el pueblo hebreo es mucho más grande que el pueblo egipcio y empieza a tener miedo. ¿Por qué? Porque, como lo dicen por ahí, toda gran revolución comienza con una idea y el pueblo ya estaba teniendo ideas de liberación. Por eso, como control político, como control desde el imperio, decide aumentar las cargas. ¿Para qué? Para que el pueblo deje de tener tanto tiempo para pensar en liberarse, para hacer planes, para organizarse y se dediquen a trabajar. ¿Qué pasa ahí? El faraón sabe que si el pueblo empieza a tener identidad de Dios, puede ser peligroso para el imperio, porque un pueblo que se organiza estructuralmente en todos los ámbitos de su cultura, de su sociedad, de su misma economía, de su misma religión, si hay un motivo, si en este caso el Dios de los hebreos está empezando a intervenir, el pueblo va y lo adora, se organiza, este pueblo se puede sublevar. Puede haber una emancipación y pueden empezar a buscar por la fuerza la libertad. A tal punto de que como son un pueblo más numeroso, en este caso Egipto, estaría en desventaja. Por eso empiezan a aumentar los niveles de opresión, de esclavitud, a tal punto que una de las medidas que toma es que ya el imperio no les va a proveer la paja para que puedan coser los ladrillos, sino que los mismos hebreos van a tener que ir a buscar la paja para coser estos ladrillos. Y no le va a bajar el nivel de producción, sino que va a mantener el mismo nivel de producción. ¿Esto qué hace? Que los tiempos de trabajo se prolonguen. Y si tienen más tiempo para trabajar, van a tener menos tiempo para pensar. Van a tener menos tiempo para organizarse y empezar a hacer planes de levantarse contra el imperio. Obviamente los tiempos no daban, obviamente la realidad del pueblo es que no iban a llegar a esa meta y al no llegar a esa meta, entonces los capataces iban a azotar a los secretarios hebreos, a los secretarios de Israel que tenían al frente la producción de ladrillos para las construcciones de las ciudades y todo lo que estaba planeando el imperio en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Los, los secretarios o los encargados judíos van a pedir cacao al faraón. Y aquí viene como la primera enseñanza de este día. Porque cuando nosotros estamos próximos a alcanzar la liberación, siempre van a haber más trabas. ¿Por qué? Porque, como lo dice el libro a los Efesios, nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra potestades espirituales. Y sabemos que la lucha del bien y el mal existe. Y cuando nosotros estamos esclavizados a un vicio, a una pasión, a un pecado, y estamos buscando esa liberación, esa libertad, estamos declarándole la guerra
al enemigo. Y al declarar la guerra al enemigo, él no se va a quedar quieto. Por eso cuando nosotros estamos más próximos a vencer, a salir de esa realidad de esclavitud, es cuando más tentaciones aparecen, es cuando más luchas hay en nuestra vida, es cuando el camino se pone más difícil. ¿Por qué? Porque el enemigo no nos va a dejar salir tan fácil, porque el enemigo no va a permitir que nosotros podamos experimentar esa libertad. ¿Y qué pasó en este momento? Cuando las cosas estaban haciendo más difíciles, los líderes de Israel fueron a negociar con el enemigo, fueron a negociar con aquel que los tenía oprimido. En vez de haber puesto su esperanza en la promesa de que Dios los iba a liberar, fueron a pedir cacao al faraón y a decirle pues que era muy difícil, que los tiempos no estaban dando, y el faraón simplemente les dijo: eso no es mi problema, ustedes se las arreglarán y tienen que seguir cumpliendo con la cuota. Y así se van prolongando las cadenas de esclavitud, cuando a nosotros se nos olvida quién es el que tiene el poder para liberarnos. El primer mensaje que decía Dios es: deje ir a mi pueblo para que vengan y me adoren. O sea, el Dios quería que el pueblo saliera, no para que en un primer momento experimentara esa libertad, sino para que fueran a adorar a Dios, para que se dieran cuenta que postrados delante de Dios es que iban a alcanzar de ahí en adelante todas las consecuencias. Y como lo dice el Evangelio, buscan primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero si nosotros nos sentamos a dialogar, si nosotros nos sentamos a negociar, si nosotros vamos a pedirle cacao a aquel que nos está oprimiendo, vamos a prolongar esas cadenas de esclavitud. Al principio todo era alegría, al principio todo era esperanza. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que nos iba a liberar. Pero al ver que el plan de liberación no fue inmediato, lo que hacemos es volver a nuestras esclavitudes. Lo que hacemos es volver a donde el faraón y pedir cacao. ¿Por qué? Porque no queremos soportar las cargas, porque no queremos liberarnos, porque no queremos dar ese paso de la esclavitud a la libertad. Y ahí es donde volvemos a negociar con aquellas realidades de pecado, con aquellas realidades de esclavitud. A tal punto que cuando la gente de Israel no alcanza el favor del faraón, lo que hacen es ir entristecidos y se encuentran con Aarón y con Moisés. Y lo primero que hacen es buscar culpables y echarle la culpa y decirle: por ustedes ahorita estamos mucho más oprimidos, por ustedes ahora somos más esclavos. Y eso lleva a la segunda enseñanza de este día: es: ¿nosotros nos hacemos responsables de nuestras decisiones o simplemente buscamos culpables? Porque el capítulo anterior el pueblo estaba feliz, estaba con gozo, estaba lleno de alegría, de esperanza, y le dijo a Moisés y a Aarón: hágale. Pero ahorita cuando las cosas no salen como nosotros planeábamos, ahorita sí es momento de buscar culpables. Y así ya no asumimos nuestra responsabilidad en el papel de liberación, sino que empezamos a decir, por culpa suya, por decir: pero el día anterior estábamos diciendo: sí, hágale, que confiamos en ustedes. El camino de liberación es un camino de responsabilidad, donde ustedes y yo, mis hermanos, tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Porque si vamos a empezar a echarle la culpa al otro de nuestros fracasos, de nuestras caídas, pues simplemente no estamos preparados para asumir una libertad. Por eso, seamos conscientes hoy en día de las decisiones que tomamos y hagámonos responsables de esas consecuencias. No busquemos echarle la culpa a los otros, y peor aún, no busquemos echarle la culpa al mal, al diablo. Es que el diablo me hizo caer. No, asuma su responsabilidad en las decisiones, en las acciones que usted desencadenó, y tenga esa parte, esa conciencia donde usted diga: hey, yo también fui culpable, yo también fui responsable de que esta situación de esclavitud se siga preservando en mi vida. Porque es muy feo cuando las cosas salen bien, ahí sí sacamos pecho, pero cuando las cosas salen mal, empezamos a buscar culpables. Y el pueblo de Israel vivió esa experiencia. Al principio todo era gozo, alegría, vamos a ser libres, pero cuando las cosas no salieron como ellos pensaron, ahora sí empezaron a señalar a Moisés y a Aarón y a echarle las culpas a ellos. Por eso, primero, reconozcamos entonces a quién buscamos nosotros en los momentos de
más opresión. Cuando usted más oprimido se sienta, dé gracias a Dios porque se acerca su liberación. Y no vuelva atrás, sino que con más fervor, ahí a los pies del Señor, ahí a los pies del Señor, porque pronto viene la liberación. Y el segundo momento es, asuma su responsabilidad, tanto buena como mala. Si las cosas salen bien, gloria a Dios, tomó buenas acciones, buenas decisiones. Si las cosas salen mal, asuma la responsabilidad, levante la cabeza y siga caminando en este camino de libertad. Porque cuando el pueblo empezó a señalar a Aarón y a Moisés, Moisés lo que hizo fue ir a pelear con Dios. Bueno, Señor, usted me dijo que íbamos a liberar, usted me dijo esto, y desde que yo me puse a hacerle caso, vea, las cosas están peor. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? A Moisés se le había olvidado que ya el Señor le había dicho que el camino no iba a ser fácil y que iba a endurecer el corazón del faraón para que no lo dejara salir a la primera. ¿Por qué? Porque la pedagogía o la metodología de Dios no es la misma de nosotros. Nosotros quisiéramos decirle al faraón, Dios me dijo que ya y ya no, pero la pedagogía de Dios es diferente. Y vuelven a aparecer las dudas, porque vea que Moisés le dice en el versículo 22, ¿por qué me has enviado? O sea, se le olvidó todo el proceso que llevaba. Vuelven otra vez las dudas, vuelven las incertidumbres, vuelve todo este desespero, esta angustia. Y finalizado esto, acaba el capítulo número 5. Mañana en el capítulo 6 van a seguir los diálogos, los cuestionamientos, van a seguir las luchas, pero no nos vamos a adelantar. Finalizamos en el reproche que Moisés le hace al Señor diciéndole, entonces Señor, me mandaste, me enviaste, me hiciste quedar en ridículo, no me respaldaste y ahorita el pueblo está enojado conmigo. Ahí finaliza el capítulo 5 y por eso hoy vamos a pensar en esas dos realidades. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos más oprimidos? ¿A quién buscamos? Haga ese análisis hoy en su vida. Cuando usted más oprimido está, ¿usted qué hace? ¿Cuáles son sus refugios? ¿Cuáles son sus escapes? Piénselo. Y aparte piense cómo se responsabiliza usted de sus decisiones y acciones, tanto buenas y malas. ¿Asume usted la responsabilidad o siempre está buscando culpables? Con estas dos preguntas entonces dejamos abierto para la reflexión de este domingo de Cuaresma y nos vemos mañana para el día número 6. Dios los bendiga.